Uso de evidencia para la toma de decisiones en las entidades federativas, con la participación de Edgar Martínez Mendoza, Coneval; Juan Pablo Morales, Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca; Marco Vinicio Flores Guerrero, Coordinación Estatal de Planeación de Zacatecas; Xóchitl García Curiel, Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; Eduardo Clark García, Agencia Digital de Innovación Pública, Ciudad de México. De Edgar Martínez Mendoza, Nereida Hernández. Cedo la palabra a Fernando Cortés de Coneval, quien fungirá de moderador. Tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a este panel sobre el uso de evidencia para toma de decisiones en las entidades federativas. El uso de evidencia es un tema relativamente nuevo, muy promovido por Coneval. Y antes de iniciar la mesa, me gustaría externarles algunas consideraciones sobre el tema. El uso de evidencia en las políticas públicas es cada vez más frecuente y los arreglos institucionales para hacerla efectiva son diversos. También lo son las estrategias, los enfoques, los métodos, experiencias y resultados. El sistema de evaluación en México se construyó con el propósito explícito de generar evidencia para mejorar la toma de decisiones, lo que ha llevado a plantear diversos métodos que requieren que se genere información sobre la puesta en práctica de los programas y las políticas públicas. El diseño e implementación de las políticas públicas se ha fortalecido con el uso de evidencia y se ha convertido en una herramienta indispensable para la administración pública en todos los órdenes de gobierno. Las entidades federativas poseen particularidades tanto normativas como prácticas, por lo que se ha identificado una diversidad de interacciones entre los agentes que participan en cada una de estas esferas gubernamentales. De la misma manera, los acuerdos normativos y tácitos marcan la pauta en el grado de influencia de los resultados provenientes de la evidencia en la toma de decisiones. A lo largo de este proceso, las instituciones encargadas del monitoreo y evaluación, así como el recurso humano, han experimentado diversos grados de maduración. La evolución de los sistemas de monitoreo y evaluación no tiene un desarrollo lineal, sino responde a coyunturas políticas y a demandas ciudadanas. Saber qué funciona y en qué medida, conocer los mecanismos a través de los cuales se cumplen los objetivos de las acciones gubernamentales, el costo que involucra su puesta en práctica en términos humanos y financieros, si el beneficio para la población que se busca atender es uniforme o hay diferencias, son interrogantes sobre los cuales hay que continuar investigando. Por lo tanto, es indispensable discutir, tomando pie en la experiencia de quienes participan en este proceso, sobre los principales retos, así como los alcances y limitaciones en la generación y uso de evidencia.
y sobre la efectividad de las intervenciones de política pública en las entidades federativas. El objetivo central que nos proponemos en este panel es conocer las distintas experiencias en diseño, enfoques e influencia de la evidencia derivada de evaluaciones en la toma de decisiones, desde la perspectiva y prácticas de distintos actores para propiciar el aprendizaje y fortalecimiento de la evaluación. En la mecánica que vamos a seguir es que cada uno de los participantes tendrá 15 minutos y ustedes podrán ir haciendo preguntas en este programa que tiene un nombre extraño porque se parece a Mentímetro. ¿Y cómo es que se llama? Mentimeter. Suena raro, ¿no? Los participantes son el doctor Marco Vinicio Flores, de la Coordinación Estatal de Planeación de Zacatecas. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO e ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico Monterrey. Se ha desempeñado en diversos puestos públicos vinculados con la planeación estatal. Es socio fundador del Centro de Estudios de Planeación Estratégica, Política y Gestión Pública en Guadalajara. Actualmente funge como titular de la Coordinación Estatal de Planeación del Gobierno de Zacatecas y es colaborador en el periódico Jornadas Zacatecas. Xochitl García Curiel, Coordinadora General de Evaluación Estratégica, Unidad de Planeación y Prospectiva, Hidalgo. Ella es economista y maestra en Gestión Pública Aplicada, con 14 años de experiencia en el sector gubernamental. Ha colaborado en las áreas de auditoría en sistemas de gestión de la calidad, administración documental y archivos, planeación de las finanzas públicas y monitoreo y evaluación. Actualmente se desempeña como encargada de la Coordinación General de Evaluación Estratégica dentro de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, en donde se diseñan estrategias de monitoreo y evaluación de políticas y programas públicos. Juan Pablo Morales García, de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca. Es maestro en Administración Pública con especialidad en Desarrollo Económico y Político por la Universidad de Columbia de Nueva York y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Se ha desempeñado por más de 10 años como consultor, asesor y consejero de organizaciones internacionales y nacionales, entre las que destacan el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oxfam, Endeavor, Session Workshop y la Universidad de California, Davis. Asimismo, ha sido colaborador en revistas nacionales como Este País, ejecutivo de finanzas y colaborador de medios locales como NSS Oaxaca y muy recientemente editor de la Gaceta Digital Sostenibilidad, Enfoques y Estrategias para el Desarrollo en Oaxaca. Actualmente es titular de COPEVAL, Organismo para la Planeación y Evaluación del Desarrollo Social en Oaxaca, y profesor de seminario de tesis y seminario de investigación en la Facultad de Economía de la UAPJO. Eduardo Clark
García Dorbaganes, director general del Centro de Tecnología e Innovación, Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene amplia experiencia en ciencia de datos, fue director general adjunto de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y director general de Datos Abiertos en la misma coordinación. Actualmente se desempeña como director general del Centro de Tecnologías e Inteligencia en la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México, donde es responsable de la infraestructura tecnológica, los proyectos de identidad digital, la política de gobernanza de tecnología y la gestión de datos, así como de generar políticas públicas creativas basadas en evidencia. Por último, tenemos a Nereida Hernández Reyes, quien estudió Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y Maestría en Economía en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no?, en Barcelona. Trabajó en la Sedesol en el área de evaluación y en 2006 entró a Coneval. Actualmente se desempeña como directora de planeación en el Coneval. Bien, presentado a nuestros panelistas y sabiendo que tienen 15 minutos que les van a estar avisando constantemente, además yo tengo aquí unas tarjetitas. Iniciamos entonces con la presentación del doctor Marco Vinicio Flores Guerrero. Adelante, por favor. Pues, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctor Fernando. Saludo con mucho respeto al doctor Gonzalo Hernández Licona, director de Coneval. Es muy importante este tipo de prácticas porque nos ayuda pues a fortalecer y mejorar las capacidades institucionales entre todos. Y bueno, saludo a todos y cada uno de los asistentes, así como a todos y cada uno de los panelistas. Bueno, pues comentarles que, como bien aquí lo acaba de comentar el doctor Fernando, la evidencia es fundamental, es una herramienta indispensable para la toma de decisiones de todos los órdenes de gobierno. Y les vamos a comentar un poco lo que hemos venido haciendo en el estado de Zacatecas. Primero, pues, una vez que se constituyó el Plan Estatal de Desarrollo, se alineó a una nueva ley orgánica de la administración pública y desde ahí se le da vida a este nuevo sistema estatal de evaluación, que posteriormente también se aprobó una nueva ley de planeación en Zacatecas al inicio de esta administración. Esta administración es atípica, es una administración prácticamente de 5 años y de ahí se derivó 4 sistemas, que el primero es el Sistema Estatal de Planeación, Sistema Estatal de Evaluación, Sistema Estatal de Información Estadística y el Sistema Estatal de Inversión Pública. También, pues de ahí se deriva el reglamento del Sistema Estatal de Evaluación y pues esa propiamente normatividad nos permite generar tanto evaluaciones internas como evaluaciones externas. Y bueno, pues eso tiene un carácter de validez que ahorita les estaré comentando el andamiaje. Y bueno, pues todo esto está enmarcado prácticamente en elementos de un sistema de evaluación con la participación académica, una coordinación interinstitucional con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Finanzas y la Coordinación Estatal de Planeación, que utiliza como elementos o insumos todas las metodologías de Coneval. Y también tenemos otro elemento importantísimo que es la participación ciudadana. De este sistema de evaluación se desprende el Comité Estatal de Evaluación, que participa la Secretaría de la Función Pública, Finanzas, COEPLA, incluso participa Coneval, y bueno, de ahí se desprenden un Comité Ciudadano de Monitoreo, en el que incluso también participa INEGI, y también un Comité Técnico de Evaluación, en el que también nos acompaña
Coneval. Y bueno, ahí tenemos el andamiaje legal, tenemos una nueva ley orgánica de la administración pública que faculta en su artículo 43, fracción 9, a definir y normar e implementar un sistema estatal de evaluación, y bueno, pues eso es una de las facultades que tiene propiamente la Coordinación Estatal de Planeación. Y también contamos con esa misma ley de planeación, le da atribuciones a la propia coordinación para ejercer la rectoría en materia de planeación y evaluación. Entonces, por eso también nosotros desarrollamos evaluaciones internas y también evaluaciones externas. Y bueno, ¿cuáles son las evaluaciones algunas de las evaluaciones que hemos desarrollado o cómo lo hemos implementado? Primero, pues utilizamos estas evaluaciones de indicadores para resultados de los programas presupuestarios para el ejercicio 2018, decirles que de un cotejo de 29 preguntas distribuidas en estas MIR y en base a las fichas de Coneval, hicimos una valoración considerando una semaforización en el que detectamos que de 74 matrices analizadas, solamente 17 cumplían con los objetivos, que corresponde al 23%, 29 tenían áreas de oportunidad y 28, el 33%, pues realmente presentaba inconsistencias. Esto nos dio como producto enfocar y reorientar para el ejercicio 2019 y una nueva orden a los programas presupuestarios. De ahí se hicieron sesiones de trabajo con todas las dependencias del gobierno del estado, hicimos un acompañamiento para la integración de los programas presupuestarios en este 2019 y se hizo una distinción de los programas prioritarios, programas presupuestarios prioritarios y programas presupuestarios institucionales. Y de ahí se desglosa pues que, por ejemplo, en el 2018 contábamos con 115 programas presupuestarios para en el 2019 contar con 17 programas prioritarios y 42 programas institucionales. Esto nos ayudó pues a dirigir los esfuerzos en atención realmente a los programas importantes, a los programas prioritarios. Antes teníamos muchísimos programas y bueno, pues esto nos permitió juntar esas bolsas e incluso tener una misma medición, las mismas MIR para algunos programas específicos y poder darle un seguimiento puntual. De esto también se desprende otro buen análisis que rescatamos, que hizo Coneval, que son una evaluación a las similitudes de los programas estatales en 2018. El objetivo de esta evaluación fue determinar las similitudes de los programas sociales, que pues eso nos ayuda a eficientar el gasto y redirigir los esfuerzos de la atención a las poblaciones más, que requieren más atención. Y bueno, análisis, nosotros hicimos un benchmarking de lo que hizo Coneval aquí con la federación y lo tropicalizamos a Zacatecas. Eso nos permitió, pues, aprovechando esta experiencia, lo hicimos analizando desde la estructura orgánica para la ejecución y seguimiento de los programas técnicos. También nos enfocamos para quién iba orientado la población objetivo, ver si realmente este programa de similitudes iba, si las diferentes dependencias que contaban con programas similares, la población objetivo era diferente o era la misma, quiénes lo coordinaban, con qué reglas de operación y sobre todo los programas y proyectos y acciones específicas a dónde se orientaban, pero además el marco de actuación. Revisamos la ley orgánica de la administración pública y vemos realmente las competencias que tenía cada una de las dependencias y ver si realmente el programa debería estar radicado justamente ahí en esa dependencia o a lo mejor en otro. Entonces, en función de eso se hizo un análisis de las similitudes y bueno, tenemos un caso práctico. Aquí el tema, vamos a poner por ejemplo el tema de las becas escolares. Vimos que pues es una similitud prácticamente. La Secretaría de Educación contaba con becas, la Secretaría de Desarrollo Social también otorgaba becas, lo mismo lo hacía el DIF, la misma Secretaría de Economía y el Instituto de la Juventud. Y bueno, en función de eso, la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 34, faculta a la Secretaría de Educación
para en la que tiene estas atribuciones para regular el sistema estatal de becas. De ahí se desprendió pues que en función de este análisis se reorientó el gasto y se realizó pues el Instituto de Becas del Estado de Zacatecas. Aquí en este estudio pues analizamos similitudes de 68 programas de los 115 que tenemos, y bueno, esto se consideró como elemento base para la integración de los programas presupuestarios del 2019. Y bueno, pues esto realmente decirles que los programas presupuestarios estaban dispersos. Lo mismo pasaba con los créditos, teníamos créditos en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de las Mujeres, con los jóvenes, con las personas con discapacidad. Y entonces fuimos buscando la manera de irlos integrando, y algunos de ellos tenían diferentes, incluso MIR, pero incluso diferentes reglas de operación, aunque la población objetivo sea la única que fuera diferente. Y bueno, pues ahora sí que los resultados siempre eran distintos. Y bueno, eso nos ayudó pues a reorientar el gasto. Otro de las evaluaciones internas que hemos realizado fue el segundo informe de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo. En pues es un instrumento prácticamente que se desarrolló a raíz del mandato legal de la nueva ley de planeación, en el que establece para darle seguimiento a las metas alcanzadas y a la concreción del Plan Estatal de Desarrollo. Es una evaluación que se tiene que estar entregando a la legislatura año con año, y bueno, pues ahí realmente se evalúa el impacto que ha tenido en la ejecución del propio Plan Estatal de Desarrollo. Se hizo un análisis técnico complementario con el informe. Este es complementario prácticamente al informe de gobierno, y aquí se analiza el comportamiento de los indicadores, las líneas base, su impacto en las metas propuestas en el plan y de las metas que están establecidas en cada uno de los ejes temáticos. Y bueno, esto realmente es prácticamente el ciclo de la política pública. Se hizo un análisis completo, integral, que parte desde la planeación y programación, la presupuestación, el seguimiento y el monitoreo, y la parte del sistema estatal de evaluación. Decirles que esta es una evaluación concomitante que se va realizando pues al mismo tiempo que se va ejecutando, y bueno, pues se entrega a la legislatura, y propiamente la legislatura es la que nos puede dar estos elementos de corrección del Plan Estatal de Desarrollo que ahorita les estaremos comentando. ¿Perdón? Sí. Y bueno, otra de los elementos es el segundo informe, bueno, de los productos que determinamos de aquí, de esta evaluación, pues pudimos darnos cuenta que los recursos se concentran prácticamente en 4 líneas estratégicas en el Plan Estatal de Desarrollo, que uno tiene que ver con educación, otro con salud, otro con la gestión pública y la transferencia de recursos a los municipios. Decirles que, bueno, pues es muy complicado para nosotros darle una medición y un seguimiento a los recursos que se transfieren a los municipios, y bueno, toda vez que la trazabilidad del gasto nos lo obliga, sí, al final de cuentas es muy complicado, sobre todo para saber cuánto realmente está impactando en las metas de nuestro Plan Estatal de Desarrollo. Y derivado de eso, también por mandato legal, se tiene que hacer una evaluación, que ya estamos por concluirla, esta evaluación específica al impacto de los avances y resultados del Plan Estatal de Desarrollo. Esta evaluación de los avances y resultados nos permite identificar esas áreas de oportunidad y realizar algunas propuestas de modificación necesarias para su actualización. Aquí lo que estamos valorando, pues primero son las líneas estratégicas, los indicadores estratégicos y las metas estratégicas del propio plan, ver cuáles se están cumpliendo, cuáles realmente tienen recursos y cuáles realmente pues necesitamos reorientar. También estamos aprovechando la coyuntura de hacer una alineación al Plan Nacional de Desarrollo, y también decirles que también por mandato legal la Ley de Planeación nos pidió generar un programa general prospectivo al 2033, y en ese sentido, aparte del Plan Estatal de Desarrollo, necesitamos reorientar el plan en función del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General
prospectivo. Y bueno, lo que de ahí estamos determinando son algunos impactos que van a pegar en la modificación del Plan Estatal de Desarrollo. Y pues prácticamente estas son algunas de los elementos, son 4, que nos han permitido ir utilizando la evidencia para generar impacto en las políticas públicas. Decirles que fue muy complicado, que al principio las dependencias generaban mucha resistencia, prácticamente pues la mentalidad o la cultura del monitoreo y evaluación necesitamos seguirlo potenciando, porque esto nosotros lo fuimos logrando porque tuvo mucha voluntad política el gobernador, el secretario de Finanzas. También lo fuimos logrando con una alianza estratégica con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Función Pública, Planeación, y sobre todo que también este sistema estatal de evaluación lo fuimos abriendo a la participación ciudadana a través de este Comité Ciudadano de Monitoreo, pero también el comité técnico en el que participa Coneval, porque eso nos va a dar la oportunidad de ir mejorando nuestras prácticas, y también nos permite, al estarlo haciendo público y todas las evaluaciones, sistematizarlas en un sistema de aspectos susceptibles de mejora en el que puedan ser públicos y se le vaya dando un seguimiento, pues eso nos permite tener públicas las minutas, tener público el seguimiento y hacer una especie de presión sobre los funcionarios públicos. Pero aquí lo fundamental es divulgar la información, porque muchas veces tenemos evaluaciones que pues a lo mejor en el escritorio no tienen el mismo impacto que si lo socializamos, y es fundamental involucrar la participación de la sociedad y bueno, pues propiamente que las mismas instituciones académicas que participen. Eso nos va a permitir pues hacerlo de manera obligatoria, y es un aspecto fundamental porque legitima la labor del gobierno, la rendición de cuentas y saber que lo que se hace está teniendo un impacto positivo. Muchas gracias. Muy bien, Marco, en el tiempo. Creo que al final marcaste un punto muy importante, que es un destilado de toda la presentación, y son los aspectos culturales en relación al monitoreo y evaluación, pasado claro en evidencia, y que siempre implica resistencia. Este avance no es lineal. Yo diría que la primera vez que se abrió a la sociedad información que tenía que ver con problemas sociales fue cuando el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, en el año 2003, dio a conocer los resultados y los programas y las bases de datos para que cualquier persona que estuviese interesada rehiciera los cálculos, con lo cual se ganó en credibilidad. Y esta misma práctica la ha seguido Coneval también. Ustedes encuentran en el sitio Coneval toda la información y todo absolutamente abierto. A mí que he seguido este proceso durante todos estos años, ya son cerca de 20, ¿no? Algunos de ustedes eran niños cuando yo ya estaba viendo qué ocurría y cómo se abría la información. Y
Y claro, impacta ver la evaluación de las MIR, el estudio de similitud de programas, el informe de ejecución, la participación ciudadana, que estas ideas que empezaron por estos pagos se fueron extendiendo. Realmente me siento hasta emocionado de verlo. Bien, ahora corresponde el turno a Xochitl García Curiel, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Qué bueno que está así, qué bueno que todos colegas estamos aquí interesados por estos temas y sobre todo por mejorar nuestro día a día. A los que nos toca ahora evaluar, muchas gracias a Coneval por organizar esta mesa y pues bueno, primero que nada yo quiero enviarles un saludo muy cordial. Originalmente estaba anunciado Lamán Carranza, él es el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva. Por cuestiones de agenda, bueno, tuve que estar aquí, pero pues con mucho gusto comentarles lo que DADA está haciendo de manera consolidada, pero en específico hacia dónde vamos en el tema de la evaluación. Bueno, primero que nada, me gustaría retomar un poco lo que ya dijimos lo que se comentó en el caso de Zacatecas, y es precisamente el hecho de que íbamos entrando en una administración hace 2 años estatal completamente nueva y teníamos que desarrollar algunos mecanismos que tenían que ver con el cumplimiento, sobre todo de la legislación federal, de la legislación internacional, como lo es el gran llamado que hizo la ONU con el establecimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, más aparte todas las premisas que vienen, sobre todo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde by the book, por obligación, tenemos que estar evaluando el ejercicio de los recursos. En ese sentido, contábamos con instrumentos ya dados, había una Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional ya muy establecida en el gobierno de Hidalgo, pero faltaba algo más. La planeación no estaba cumpliendo un ciclo de política pública al iniciarse como tal, al programarse, al ejecutarse, y no había o no era notorio la existencia de una retroalimentación con la evaluación. En ese sentido, se decidió establecer una nueva entidad gubernamental sustituyendo a esta Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, y pues el tema no era quedarnos sin planeación, el tema era hacer planeación con rumbo. Es por eso que nace la Unidad de Planeación y Prospectiva, entendiendo este último vocablo como el dibujar o el hacer desde ahora y crear los escenarios deseables hacia dónde queremos llegar en un futuro. Eso es la prospectiva, ¿no? Y qué mejor herramienta o qué mejor instrumento que un plan de gobierno y que todos los programas que vienen a través de esa planeación pues completamente delimitados y delineados. Obviamente que la planeación se hace con toda la información estadística existente, con la ayuda de una delegación estatal del INEGI y con aquella información que se contaba ya en la Secretaría, se delinea por medio de la participación ciudadana un plan estatal de desarrollo y se empieza un trabajo de alineación hacia las metas y submetas de estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si bien es cierto, muchos de los que estamos aquí sabemos que son muy generalizados y que hace 2 años ni siquiera había mediciones asociadas a estas metas y submetas. Hoy México ya cuenta con algunas mediciones asociadas a estas, no de todos y no en todas las casi 150 metas y submetas, pues estamos establecidos los estados. En ese sentido son retomadas las que sí, y en el Plan Estatal de Desarrollo, que es precisamente el documento por donde empezamos el tema de la evaluación, se establecen y se alinean, pero también es el primer plan a nivel de todo el país en donde se establecen indicadores. Es la primera carta descriptiva de planeación en donde vienen establecidos indicadores con metas prospectivas. Si bien es cierto, la administración del actual gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, iba a durar 6 años, era una administración normal precedida de una atípica de 5 años, se tenían que establecer metas en cada uno de los años y se tenían que estar estableciendo metas al finalizar la administración para que por primera vez pudiéramos evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, cuestión que estamos ahorita construyendo.
Alineados a estos indicadores que eran completamente internos, bueno, se alinearon 52 indicadores estratégicos que son de fuentes completamente externas y que están en la carta descriptiva. El proceso de participación ciudadana que respaldó este documento, bueno, pues está por demás descrito, se abarcaron todos los municipios del estado, se estuvieron realizando cinco foros grandes en las regiones, se estuvieron determinando las prioridades. Es así como nace un plan que pues a este año pues ya reclama ser actualizado, sobre todo por la recién salida del Plan Nacional de Desarrollo, pero que ese plan nos iba a sentar las bases. ¿Para qué? Para muchísimas cosas, para reformas incluso jurídicas. También no hubo una reorganización jurídica del Estado, de la Administración Pública Estatal. Se tuvo que derogar la Ley de Planeación y Desarrollo Regional y le dio vida a esta nueva Ley de Planeación y Prospectiva, pero sobre todo empezó a dejar claro el tema de la evaluación, el tema de la retroalimentación dentro del proceso de política pública. Se publicaron los programas sectoriales que emiten cada una de las secretarías y se estableció un subcomité especial de monitoreo y evaluación que le iba a dar vida precisamente a todo el tema del mismo. No es que no hubiera nada, yo sí quiero decirles que en Hidalgo ya llevamos cerca de 7 u 8 años, precisamente con la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde el sistema de evaluación del desempeño ya está establecido, está trabajando y cuenta con resultados. Pero teníamos un gran faltante, nos hacía falta un nivel de toma de decisiones un poco más táctico, que vinculara un indicador estratégico a un indicador netamente operativo y que tiene que ver con el desempeño de los recursos. Y es precisamente donde la unidad de planeación y perspectiva encuentra el área de oportunidad y pues establecemos todo en el sistema que, bueno, dicho con sano orgullo, nos valió pasar a un segundo lugar en el índice de monitoreo y evaluación de aquí del Coneval, porque se habían establecido las herramientas. Bueno, pero de ahí para adelante pues no iba a estar nada fácil, como lo sabemos, y empieza el monitoreo. Así es como llegamos a un primer informe de gobierno y salen los resultados. Estos resultados están muy establecidos con mecanismos muy bien garantizados por medio de algo, y precisamente es el tema del panel, que es el repositorio único de evidencias. De aquí en adelante las dependencias iban a estar alimentando esos indicadores por medio de evidencia que cumpliera ciertos lineamientos y que garantizara la veracidad del dato. La mayoría de nuestros indicadores, yo creo que estas fichitas las conocemos todos, en donde se describen nuestros indicadores y vienen pues todos los temas, vienen establecidos metas. Aquí traemos metas en todos los años del sexenio y traemos la meta prospectiva y obviamente partimos de la estadística con una línea base, pero todas ellas nos tenían que hacer una vinculación con una evidencia ya establecida, y la evidencia no pudiese estarse reconstruyendo en el día a día, ¿no? Pero para esto teníamos que diseñar un modelo de monitoreo que estuviera al pendiente de estar verificando, porque como ustedes saben, los informes de gobierno pues es cada año en donde vamos y decimos cosas al Congreso de que ya cumplimos y ya establecimos y todo eso, y a veces las áreas de planeación nada más conjuntamos la información y la plasmamos tal cual, ¿no? Ahora el tema era que no confiábamos mucho en las dependencias porque teníamos que estar garantizando, y no es que éramos nosotros, ¿verdad?, los de planeación. En nuestro jefe, que es el gobernador, tenemos al monitoreador número 1. Es un gobernador que ha tenido todos los puestos habidos y por haber en la administración pública. Ha sido 2 veces senador, ha sido 3 veces diputado federal, obviamente ha sido presidente de la capital, de Pachuca, y bueno, ha tenido otros puestos que le han dado esa experiencia en la administración. Y él es un gobernador muy dinámico y lo hemos nombrado el monitoreador número 1. Es una persona que le gusta estar en la obra, en el campo, en el hospital, en cualquier infraestructura pública, verificando que se estén llevando a cabo las acciones. Así es como llegamos al segundo informe de gobierno, y en donde ya la evaluación no era simplemente pasar un dato, sino garantizar que el dato estuviera existente. Y no solamente eso, sino estar abiertos a un proceso de auditoría de datos,
en donde un equipo de evaluadores, 20 evaluadores que son coordinados a través del área que yo dirijo, establecen ese procedimiento y verifican que la evidencia esté garantizando el dato que se está poniendo en el indicador. Así es como hoy día pasamos de informes que eran prácticamente libros, así, tomos muy grandes, a hacer indicadores, a hacer informes muy ejecutivos y basados en indicadores. El reto para el tercer informe de gobierno es mayúsculo, porque afortunadamente desde aquí nosotros establecimos una metodología y unos lineamientos estatales para la evaluación, en donde lo que no se había alcanzado, las metas, bueno, debían estar respaldados por los planes de acciones de mejora y obviamente vinculados a los mismos, ¿no? Les comentaba yo que el primer instrumentador de todo esto, bueno, pues es el gobernador, y ahí yo destaco el uso precisamente de la evidencia. Si no la usa quien toma las decisiones, y el número uno que toma las decisiones en un estado pues es un gobernador, pues es evaluación que se va a quedar muy bonita, pero en el cajón de nosotros. La tienen que usar los tomadores de decisiones, y a lo mejor es un incentivo que algunos economistas me van a decir aquí, es un incentivo un poco perverso, pero pues el gobernador ha modificado en varias ocasiones su gabinete derivado de los resultados de la evaluación. De hecho, tiene un instrumento que no lo traje, pero luego se los puedo enseñar, que es la boleta de calificaciones de los secretarios, ¿no? Obviamente tiene muchísimas otras variables, incluso los presupuestos asignados y así, pero ya es una dinámica, ya es un vocabulario común entre los tomadores de decisiones, y eso ha hecho que la evaluación ahora sea una realidad. ¿Qué es nuestro reto que nos sigue? Vincularla con la toma de decisión presupuestal, y ahí trabajamos muy en conjunto con la Secretaría de Finanzas para que los resultados de estas evaluaciones se tomen en cuenta en las asignaciones. Por último, quiero comentarles, porque ya me pusieron por ahí el letrerito, que todo esto ya pudimos hacer 2 evaluaciones. Somos un área interna de evaluación. Evaluaciones externas se hacen en el estado de Hidalgo a través del programa anual de evaluación, se contratan, se evalúan, casi todas direccionadas a ramo 33, algunas ya este año direccionadas a programas directamente de impacto a beneficiario, pero de manera interna tenemos que estar realizando evaluaciones y monitoreos. ¿Y quién nos hace la agenda de esto? El gobernador y los secretarios, porque el gobernador en su programa de gobierno tuvo que haber sido traducido a un plan de desarrollo. En ese sentido, él trae 5 cuestiones principales que casan muy bien con las prioridades de un estado, que es la salud, la seguridad, la educación, el campo y algunas otras, ciencia y tecnología. Una de las evaluaciones que nosotros hicimos, y es un trabajo de monitoreo, fue a un indicador táctico de este nivel, que es el abasto de medicamentos en hospitales y unidades médicas. Les cuento muy rápido, nosotros tenemos cerca de 490 unidades médicas de estas llamadas de primer nivel y de segundo nivel. No tenemos ningún hospital de tercer nivel, pero tenemos un hospital general, y así hay un hospital general en Pachuca que casi es de tercer nivel, y otros 15 al interior del estado. ¿Qué hicimos? Monitoreamos en campo que existiera la cantidad de medicamento que nos decía la Secretaría de Salud o los servicios de salud, como lo son en los estados, ¿no? Ellos este indicador lo traían ya durante los monitoreos, que son aproximadamente cada 6 meses, lo traían en un cumplimiento del 90%. Cuando nosotros hicimos esta auditoría de datos y movimos a los evaluadores y fuimos directamente a garantizar solo el indicador, a correr la fórmula del indicador de abasto en las farmacias de los centros, bueno, pues el resultado promedio no pasaba del 77%. Y nosotros hacíamos una verificación, obviamente, de las evidencias documentales, como lo pueden ser las listas de resurtimiento del medicamento, como de la evidencia en campo. ¿Qué nos valió esto? Esta evaluación, por ahorita, nosotros no la tenemos pública, somos un área interna de evaluación. Nosotros la subimos al señor gobernador y bueno, pues el gobernador tomó las decisiones que tuvo haber tomado aquí. Esta evaluación fue presentada por él ante el Consejo Nacional de Salud, y hoy Hidalgo y 2 estados del norte son de los únicos estados que todavía están ejerciendo su aportación solidaria estatal y la aportación solidaria federal para comprar medicamentos. En Hidalgo no hay desabasto ahorita, en la mayoría de la nación sí, porque, como saben, con la nueva administración federal quitó los recursos para hacer una licitación nacional, quitó los recursos a los estados, no transfirió. Hidalgo no es uno de ellos. Hidalgo tiene esos recursos y los está gestionando porque presentó los resultados, presentó un plan de acciones de mejora y pues bueno, ahí es como está uno de los usos. La segunda evaluación que hemos hecho es a un programa
de estrategia alimentaria que tenemos, es una evaluación de diseño. Estamos siendo acompañados aquí por FAO, pero desgraciadamente es un programa que lleva 2 años en una fase de planeación. Algo le estaba llamando la atención aquí el gobernador, nosotros entramos y pues se hizo esta evaluación y el resultado pues también fue comunicado en ese sentido y se tomaron las decisiones, ¿no? Ese es como Hidalgo ha hecho un poco realidad. A lo mejor no estamos siendo by the book, no estamos siguiendo las metodologías muy establecidas, pero sí estamos tomando mucho de lo que ya sucedió en otros estados y de lo que está dando resultados. Esta es la experiencia de nuestro estado y pues bueno, aquí queda ya, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Xochitl. Lo que se mide se puede mejorar. Así es, ¿no? Interesante la planeación con rumbo. La identificación de los identificadores, de los indicadores estratégicos. Y me llamó mucho la atención el repositorio de evidencia y la auditoría para ver la calidad de la información. Interesante experiencia. Muchas gracias por compartirla. Bien, le toca el turno a Juan Pablo. Muchas gracias a todas y todos los presentes, quienes creemos en estos temas de planeación y evaluación. Gracias a Coneval, ahí al maestro Edgar Martínez por la invitación, a todo el equipo de Coneval que siempre es muy amable y muy atento a estos eventos, al CLEAR, al CIDE, mi alma mater ahí que da cobijo a esta organización tan importante y que celebra además esta semana de la evaluación en varias entidades federativas y en buena parte, yo creo, del continente, ¿no? Y próximamente seguramente en muchas partes del mundo, porque es un tema de interés no solamente regional, nacional, sino también internacional. El uso de los datos, el uso de la información para toma de decisiones no es algo nuevo, pero es algo que de pronto es un debate. Ayer en el último panel se hablaba como si hubieran dos polos extrapuestos entre quienes se consideran la métrica y quienes dicen, bueno, no son suficientes estas métricas y necesitamos regresar solamente como a lo que la ciudadanía quiere. Yo creo que no son polos encontrados, son polos complementarios. Y ya hace algunos ayeres, pues mi querido maestro Fernando Cortés ya lo establecía, ¿no? Desde el 82 en su clásico libro de técnicas estadísticas para la medición de la desigualdad, que fue para muchos de nosotros, a mí me fascinó. Yo todo el Gini y todos estos indicadores los aprendí gracias a ese fabuloso libro que después reeditó en 2000, si no mal recuerdo, con algunas ideas mucho más aplicadas, que denominó ahí como procesos sociales y desigualdad económica en México, si no mal recuerdo. Entonces, gracias, maestro, profesor, por esas contribuciones y que, bueno, el Consejo de Coneval se integra por distinguidas consejeras y consejeros que han sido referentes para muchos de nosotros, ¿no? Y prueba de ello. Y en ese sentido también quiero mencionar a otro consejero, el doctor Salomón Namhat, un especialista en temas de desigualdad y pobreza, estudios antropológicos en comunidades indígenas. Cuando a un servidor lo invita el gobernador en Oaxaca a dirigir un organismo nuevo denominado Copeval, que es como el Coneval, le decimos chiquito de Oaxaca, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a equiparar. Y eso le decía yo al doctor, creo que no podemos hacer más de las metodologías, más de las métricas que ya se tienen en Coneval. Es una institución madura, es una institución que lleva ya muchos años. ¿Qué podemos ofrecerle mucho más a Oaxaca? ¿Qué podemos ofrecerle, sobre todo en este contexto tan multicultural? Y él me decía, la evidencia, los estudios cualitativos, ir más allá de las métricas.
comprobar, complementar. Son robustas las métricas y de verdad Coneval ha hecho un esfuerzo muy importante, lo ha abierto, lo ha transparentado, ahí está. Prueba de ello es que yo creo que en nuestro quehacer cotidiano, ninguno de nosotros, o sea, no ha recurrido a las bases de datos, o sea, no haya nadie que no haya recurrido a estas bases de datos, porque de ahí es donde tomamos. Pero ahí tuvimos un gran reto. Si quieren, empezamos un poquito con la presentación y les voy platicando, es más como charla de nuestra experiencia y la evidencia que... Bueno, teníamos este gran reto, ¿no? Oaxaca, como ustedes saben, pues tiene 570 municipios, 23% de los municipios de todo el país, una población de casi más de 4 millones de habitantes, que pues, seguramente ya con el Censo Nacional 2020, importantísimo para muchos de nosotros conocer cómo van avanzando estos indicadores y seguramente queremos conocer ya, quisiéramos tener los datos del próximo año, porque estamos un poquito desfasados, ¿no? Aunque se tiene la intercensal y tenemos, digamos, como los resultados de Coneval de 2016, creemos que puede haber algunas variaciones y pues a quienes nos apasionan estos temas, pues quisiéramos verlas, ¿no? Y bueno, algo que es importante también mencionar es que tenemos 262 municipios, hay una dispersión brutal, 45%, casi 4 o 5 de cada 10 tienen una población menor a 2.500 habitantes. Incluso me sorprendía yo en una visita de campo en Santo Domingo, Tonaltepec, y nos decían, somos el tercer municipio más pequeñito del país porque tenemos 234 habitantes. Y yo dije, Dios, ¿y cuál es el más pequeño, no? Entonces ahí mi supercomputadora, mi director de evaluación, el licenciado Francisco Cruz, que por aquí debe andar, ¿no? Paquito, oye, ¿cuál es el más pequeño, ¿no? Y ahí Paquito, como una supercomputadora que es, ahí agarró, no, pues es un municipio de la Mixteca, ¿no? Que tiene apenas 83 habitantes, imagínense ustedes, de ese nivel de dispersión estamos hablando. 417 municipios, por supuesto, se rigen por sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres, que también hay que verlos en su justa dimensión. Si bien muchos de ellos, o sea, tienen aluden a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la libre determinación para la elección de sus autoridades y además de sus prácticas, de sus costumbres y todo lo demás, se da básicamente en la elección para sus presidentes municipales. Y no es una sola fórmula, ¿no? Uno pensaría, es que si bien las asambleas son las que determinan a sus autoridades municipales, tienen distintos métodos. Incluso estaríamos hablando, la verdad, de sus costumbres, no hablamos de un solo régimen político, un régimen electoral, sino de muchos. Hay algunos que eligen a mano alzada, por ternas, planillas, banderas, bueno, y que incluso en algún momento me tocó hacer una investigación al respecto para American University, en donde clasificábamos todos estos métodos de elección y algunos se acercan más a la unanimidad, la mayoría, y otros más a la representación proporcional, debido a la conflictividad que se encuentra. Pero bueno, no es motivo de la charla. Si alguien está interesado, con mucho gusto platicamos. 153 de partidos políticos que se eligen como el grueso de los municipios en todo el país. El contexto, como ustedes ven, es complejo, diverso, multicultural, con grandes retos, pero con grandes riquezas también, que algo que también he dicho. Para comprender, digamos, un poco la pobreza, tenemos a veces que entender la riqueza que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas. Creo que esa es una premisa y que nos da la evidencia precisamente. ¿Empezamos? Por favor, la que sigue. Bueno, en términos de los indicadores que nos dice Coneval, y que es importantísimo porque nos dan las luces, 7 de cada 10 oaxaqueñas y oaxaqueños viven en pobreza, o vivimos en pobreza. 43% en pobreza moderada, 43.5% y 26.8% en pobreza extrema. O sea, casi más de la cuarta parte de la población en pobreza extrema. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, de mujeres y hombres que viven, como ustedes saben, por debajo de la línea de bienestar mínimo y por lo menos con más de 3 carencias. La línea de bienestar mínimo, si no mal recordamos, pues debe estar establecida de acuerdo al factor inflacionario y además con respecto a los precios de la canasta básica, ahorita debe estar aproximadamente como 1.500 pesos. Y que le hemos calculado, es una persona que vive además
con aproximadamente 50 pesos diarios. Entonces, para tener como una idea. Hay una evolución interesante que nos dan estas métricas que nos hace favor Coneval de darle seguimiento, y hay algunos avances y algunos retrocesos, y eso se tiene que… ¿Qué más quisiéramos nosotros como planificadores, como evaluadores, dar buenas noticias y decir que todo va mejorando, ¿no? Quien lo haga, pues bueno, estará mintiendo o estará, digamos, como ocultando, tapando el sol con un dedo. Efectivamente, en Oaxaca han habido avances en tema de servicios básicos en la vivienda y en acceso a la alimentación, pero hemos retrocedido fuerte en algunos temas, por ejemplo, en temas de seguridad social, en servicios de salud, en calidad de espacios y en la vivienda. El tema de seguridad social, como ustedes lo saben, es el tema, la carencia social como más apremiante que tiene todo el país, no solo Oaxaca, y que tiene que ver directamente con el ingreso. Si no hay fuentes de trabajo, pues no hay capacidad del Estado, de la iniciativa privada para poder garantizar una seguridad social a quienes nos tengan. Entonces, digamos, va completamente correlacionada. Y teníamos un gran reto con base en la evidencia. Teníamos esos indicadores, teníamos esas luces, porque finalmente los indicadores, las métricas nos dan esas tendencias, esas luces de por dónde entrar. Sabíamos que nuestra entidad solamente está por arriba de Chiapas, somos el estado con mayor pobreza, ¿no? Con 70.4, Chiapas es quien tiene, de acuerdo a la última medición de 2016, y el gran reto, o sea, no queríamos llegar a los lugares, al lugar 20, al lugar 10, estar en el 10, decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para por lo menos llegar a descender 4 lugares? Llegar a un nivel similar al de Michoacán, que tiene 55.3%, 5 de cada 10. Ya me están sacando aquí la banderita, y voy más rápido. Y entonces diseñamos la estrategia, la E40, le denominamos, que es una estrategia de atención inmediata a municipios. Y su objetivo era reducir la pobreza extrema, una política de acción estratégica de combate a las carencias sociales, y en donde pues, era algo muy simple, entrar con los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema, entre ellos Santos Reyes, Yucuna, que tiene una población de 1,300 habitantes y 99.9% vive en extrema pobreza y pobreza además, pero también queríamos impactar los 20 municipios con mayor densidad de población en pobreza, que no es lo mismo. O sea, Oaxaca de Juárez, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Aunque tiene un 8% de pobreza, pues tenemos una gran densidad de población en situación en las áreas conurbadas. Especialmente, ustedes lo saben, son las áreas conurbadas las que están, y que representan 31% de la población, o sea, 3 de cada 10 oaxaqueñas y oaxaqueños en pobreza extrema están en estos municipios. Esto es un poco, empezamos a hacer un análisis cuantitativo, por supuesto, con todo esto que nos da Coneval, con todas estas métricas por carencias sociales, cuáles se podían atender, incluso hicimos una clasificación, cuáles se podían atender de manera inmediata, cuáles no, cuáles progresivamente, cuánto se tenía que invertir. Hicimos varios esquemas de intervenciones, mapeamos, hicimos alguna serie de acciones estratégicas para cada uno de ellos, ejemplo de acciones en donde involucrábamos a la academia, a la sociedad civil, que es importantísimo en estos temas. Hoy no se puede hacer política pública si no se involucran a todos los sectores, y dijimos, bueno, en estos procesos de políticas públicas también es importante, normalmente siempre como que evaluamos ya que está terminada la intervención o la acción. La evaluación debe ser de manera permanente, pero también cuando se hace el ejercicio preliminar, diagnóstico, también se debe evaluar. La evaluación, recordemos, en su concepción mínima es la comparación. ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? Así la vislumbro, y creo que es una parte importante que se tiene que considerar. Y en ese sentido dijimos, bueno, tenemos que, antes de hacer la planeación, hacer investigación, que de pronto se olvida. Y la investigación es clave. ¿Y quiénes hacen? Pues, las universidades. ¿Y quién es mejor que las universidades locales? Y así fue como contactamos a CIESAS, la Unidad Pacífico Sur, a los tecnológicos regionales que teníamos allá, que tienen ingenierías fabulosas en desarrollo comunitario, y que de pronto las chavas, los chavos dicen, bueno, pues es que solamente hacemos servicio social en algunas organizaciones o en algunos organismos públicos, pero nos ponen a sacar copias. Deben estar en campo.
Entonces, empezamos a hacer y realizamos 2 investigaciones cualitativas, una en Santos Reyes, Yucuná, el municipio más pobre que ustedes pueden consultar en nuestra página de Copeval, un estudio a nivel exploratorio, ustedes saben también dentro de los niveles de investigación, el que mayor deseamos es el nivel causal, pero para llegar a eso pues sí necesitamos como una evaluación de impacto, casi, ¿no? Necesitaríamos pues tener alguna evidencia en el tiempo, pero el nivel exploratorio nos puede arrojar algunas luces de lo que se puede hacer. Y empezamos a contrastar esto, lo cuantitativo, con lo cualitativo, que eso es yo creo que el valor agregado de esta E40. Y voy porque ya estamos terminando, ahí están, si gustan podemos platicarlo un poquito más. Me estoy regresando, perdón, es que es demasiada sofisticación para mí esta. Y bueno, el tema de las intervenciones, incluso las que calculamos por montos para dárselo a la Secretaría de Finanzas, esto requiere un trabajo interinstitucional también. Empezamos con todas las dependencias, empezamos a establecer estudios cualitativos. Los estudios cualitativos arrojaron que el tema del agua, y esto no es algo nuevo, digo, las sociedades mesoamericanas, zapotecas, mixtecas y de todas las sociedades mesoamericanas, digamos, y todas las culturas milenarias están asociadas al agua. Hay agua, se permanecen, no hay agua, hay migración. Tampoco es algo nuevo. Y Santos Reyes, Yucuná, 8 meses las personas están fuera de Yucuná y emigran o vienen a vender chicles a Ciudad de México, Puebla o al norte del país. Entonces hay una alta migración, es lo que nos arrojan los estudios. Las niñas, niños, adolescentes, un gran reto, y el tema de las mujeres también, el machismo y todas estas grandes limitaciones que se tienen todavía en las sociedades, digamos, como menos desarrolladas que tenemos a nivel subnacional, pues son uno de los grandes retos, el tema de la igualdad de género. Entonces dijimos, esto no lo vamos a hacer solos, necesitamos de aliados estratégicos, la academia, la sociedad civil y bueno, y por supuesto la parte gubernamental. Creo que vamos acabando. Y si gustan platicamos de las intervenciones, el seguimiento y monitoreo que establecimos y los resultados, que seguramente en mi próxima intervención platicaremos un poquito más de ellos. Muchísimas gracias. Un hermoso ejemplo de cómo la alianza entre el gobierno, la academia y la sociedad civil pueden emprender un diagnóstico, que es lo que hay hasta ahora, tengo entendido, para diseñar una intervención que ataque justamente el flagelo más pernicioso, que es la pobreza extrema, y que en Oaxaca, Guerrero y Chiapas son las 3 entidades donde se agrupan los municipios más pobres del país. Y no solo eso, análisis de tendencias de la marginación, con información desde cada quinquenio desde el 90 en adelante, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, muestra que hay 98 municipios en que la marginación era alta y en el periodo creció. Y adivinen dónde están esos 98 municipios. Fundamentalmente en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero. Hay 2 o 3 que están en la Tarahumara. Ese es el tamaño del animal que se enfrenta, ¿no? Eduardo, es tu turno. En lo que pone en la presentación, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. A diferencia de la mayoría de los compañeros panelistas, en realidad yo vengo de una dependencia que no tiene tanto que ver con la evaluación en sí, ¿hacia dónde apunto? A la evaluación en sí de política pública, sino más bien somos la Agencia Digital y de Innovación Pública de la Ciudad de México, de reciente creación. De hecho, mañana cumplimos 6 meses en el gobierno, entonces apenas estamos
un poco viendo qué onda. Entonces, les queremos platicar un poco qué hacemos, por qué existimos y un caso particular de estudio que tiene que ver con lo que estamos haciendo de política pública de seguridad aquí en la Ciudad de México. Entonces, la Agencia Digital de Innovación Pública, en realidad lo que tratamos de hacer fue agrupar muchas de las áreas dispersas de tecnología de la ciudad y las áreas también de gobierno abierto. En realidad esto me lo puedo saltar, tengo una presentación excesivamente larga, entonces voy a ir medio rápido, pero tenemos una agenda de estos 6 centros más o menos. Nos toca el tema de gobernanza tecnológica de la ciudad, que me toca a mí, me despierta en la noche cuando se cae, la gente no puede pagar la nómina, y todas las páginas web de la ciudad, el tema de gobernanza tecnológica. Tenemos el tema de conectividad. Por ejemplo, uno de los primeros logros de la agencia fue la renegociación del contrato de conectividad de las cámaras del C5, generando ahorros de 400 millones de pesos dada la renegociación solamente de la conectividad, y nos toca desarrollar el modelo de conectividad de la administración pública de la ciudad. Nos toca el tema de atención ciudadana, somos responsables de Locatel, por ejemplo. Ahí le damos y acabamos de lanzar el sábado un nuevo sistema de gestión de la atención ciudadana en la ciudad. Somos responsables de gobierno abierto, que le llamamos gobierno honesto, lo que tiene que ver con desde datos abiertos hasta transparencia presupuestaria. Y también de gobierno electrónico y gobierno digital, que eso también me toca a mí una parte, que es la digitalización de trámites, servicios para la ciudadanía. Y luego finalmente tenemos un área que depende directamente, que le responde directamente a la jefe de gobierno, que es más de inteligencia y ciencia de datos, que es un poco lo que hacía mi jefe Pepe Merino antes de entrar a esto. Entonces es un área en la que le hemos dedicado mucho esfuerzo a informar la toma de decisiones de la jefa de gobierno en distintos temas que van desde medio ambiente hasta seguridad. Lo que les quiero platicar un poco hoy es lo que hemos venido haciendo en justamente uno de estos temas, que es el tema de seguridad pública. Y les voy a narrar 4 ejemplos distintos del ciclo que hemos venido interviniendo, que no solo va desde el lado puramente de la evaluación, que es lo que la mayoría de los compañeros aquí son expertos, sino también mucho desde el lado de la generación de los datos a través de sistemas de información tecnológica. Entonces, les platico. Ustedes sabrán, el gobierno es un generador brutal de información, de datos, de manera muy dispersa muchas veces, en formatos muy heterogéneos, por aquí y por allá. Muchas veces no estaban hechos necesariamente para la explotación de la información, simplemente se generaban casi por procesos burocráticos. Uno de nuestros primeros objetivos tiene que ver con facilitar el intercambio de información en la Ciudad de México, que es el punto 1. El segundo tiene que ver, qué información no estamos generando que deberíamos generar. Tiene que ver con desarrollar nuevos sistemas tecnológicos que se enfoquen en captar esa información y digitalizarla para su uso posterior. Tercero es cómo creamos más y mejor información basadas en los sistemas tecnológicos, y finalmente cómo usamos esa información para tomar decisiones. Entonces, empezando por el tema de intercambio de información. La problemática que tenemos, que identificamos, es que las distintas dependencias del gobierno de la ciudad no cuentan con mecanismos eficientes para enviar y recibir información estratégica para la toma de decisiones. Uno de los ejemplos que les quiero platicar aquí es el padrón vehicular de la Secretaría de Movilidad. El padrón de movilidad lo que tiene es, cada vez que uno de nosotros o cualquier persona en realidad compra un vehículo privado, público, privado, de carga, de una persona física o una persona moral, pues uno lo tiene que registrar, tiene que ir a reemplacarlo, tiene que sacar su tarjeta de circulación, tiene que dar de alta un domicilio, un dueño, y esta información es vital para muchísimas dependencias en términos de seguridad pública y procuración de justicia. La Procuraduría General de Justicia pues lo necesita para hacer una investigación, o la Policía de Investigación, si hubo un coche que estaba en un ilícito, pues debería poder tener acceso a ese padrón vehicular para entender pues tal vez dónde investigo de mejor manera. Seguridad Ciudadana de igual manera pues lo necesita tal vez para en caso de que esté persiguiendo a alguien o quiera hacer investigación preventiva. La CEMOVI lo necesita de otro lado, no necesita que le compense, que le regresen las autoridades, por ejemplo, qué vehículos están robados o tienen un reporte de algún ilícito que se cometió en ellos, para si alguien vaya a hacer un trámite vehicular, pues detenerlos. Tránsito los necesita para levantar infracciones, las fotos cívicas es un caso de ellos, finanzas para cobrar la tenencia, la Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente lo necesita para verificar los vehículos, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es federal, lo necesita para el Registro Público Vehicular Nacional. Lo que pasaba actualmente es que todo el intercambio del padrón vehicular de la Secretaría de Movilidad eran intercambios bilaterales, en el cual la CEMOVI firmaba un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, la CEMOVI firmaba un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y esto lo que involucraba era, la verdad, ineficiencias gigantescas. El padrón nunca se actualizaba de manera automática,
Cada pedido de información era expreso y vía oficio, que a veces pues eso hacía que fuera súper ineficiente la operación. Y en muchos casos las dependencias ni siquiera lograban generar los convenios. Es decir, una dependencia que era vital tener acceso a la fuente de datos, ni siquiera podía tener a ellas porque se atoraba en el lado legal. Nuestra solución aquí es un programa que estamos haciendo este año y para los siguientes años, que es el RIEL de Interoperabilidad de la Información de la Ciudad de México, que lo que es una serie de protocolos tecnológicos que permiten intercambiar la información de manera ágil entre las dependencias, usándonos a nosotros, la agencia digital, que tenemos el mandato de ley del intercambio de información, como una especie de punto nodal en el cual nosotros homologamos la información de la Secretaría de Movilidad, generamos los puntos de consulta digitales a través de servicios web y firmamos ya convenios más generales con otras dependencias que en el marco de sus atribuciones pueden acceder a esa información de manera automatizada. Este año ya lo estamos haciendo con las dependencias que les mencioné. Si ustedes van a verificar su coche mañana, en realidad no le consultan a CEMOVI sobre su... El Verificentro no consulta a CEMOVI sobre el coche, sino nos consulta a nosotros, que tenemos información más actualizada que la que tenían antes en base de datos guardada de que se había intercambiado. O inclusive si ahorita ocurre un ilícito en la ciudad, se consulta a través del RIEL de información. El objetivo es no solo quedarnos en seguridad, que es lo que hemos hecho estos primeros 100 días, sino para distintos puntos de datos de la ciudad, seguir avanzando para el intercambio durante este año y los años que siguen. Luego, otro de los temas bien importantes es, hay muchos procesos importantes en seguridad pública que dependen de procesos analógicos, sistemas tecnológicos anticuados. Uno de ellos, que estoy seguro todos ustedes conocerán que es un tema problemático, tiene que ver con la Procuración de Justicia. Creo que no les tengo que enfatizar lo doloroso que puede ser en muchos sentidos ir a generar una denuncia en el Ministerio Público, y mucho de eso tiene que ver por los procesos que el Ministerio Público utiliza para levantar una denuncia. Muchos de ellos son predominantemente en papel. Eso hace dos cosas. Primero, dolor para el ciudadano y para el propio Ministerio Público para su operación, pero además es información que nunca se sistematiza y se puede usar casi para nada. Ni siquiera para operación más eficiente y mucho menos para evaluar desempeño en el futuro. Lo que estamos haciendo estos primeros 6 meses, que es un proceso la verdad bien bonito, a mi gusto y que nos entusiasma mucho, es rediseñar de cero prácticamente todo el sistema tecnológico de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en particular enfocado a los nuevos procesos que entrarán en vigor el 1 de enero ya como Fiscalía de la Ciudad de México. Y está basado en, bueno, seguro ustedes ven un poco mejor que yo, entonces voy a tratar de acordarme, pero no voy a pasar por todos los puntos. Está basado muchísimo en el tema de trazabilidad de las carpetas dentro de la Procuraduría, que las distintas dependencias, más bien las distintas partes de la Procuraduría puedan darle seguimiento puntual a un caso y que vaya fluyendo por todo el sistema en un solo sistema tecnológico y que esa información esté normada en términos de estándares de cómo guardas la información, que asegure su integridad, que es un problema que francamente tenemos, y que permita a la Procuraduría mejor operar, pero además generar mejores datos. Este primer semestre lo que hemos hecho es hacer básicamente todo el anexo técnico de este sistema. Estamos desarrollando en conjunto entre la Procuraduría y la agencia, y estamos pensando implementar, bueno, tiene que quedar implementado para el 1 de enero. Pero aquí la parte importante es que una de las cosas en las que nosotros nos enfocamos mucho como agencia digital es que por lo general, en la visión vieja de los sistemas de tecnologías de la información, muchas veces quien diseñaba un sistema eran los técnicos en términos tecnológicos, no las áreas usuarias, no las áreas que tenían que decidir cómo debería operar el sistema para mejorar su operación. Si no estaba hecho como solo hazme un sistema y yo me hago bolas. El punto aquí de la agencia digital es que estos sistemas tengan un repensamiento de diseñarse pensando siempre en el usuario al principio, y luego vemos cómo resolvemos la parte tecnológica por añadidura. Y luego finalmente, bueno, no finalmente, antepenúltimamente, el tema de más y mejor información. Y esto también lo voy a vincular con la Procuraduría hasta cierto punto, que es... más bien aquí me equivoqué en el título, pero una cosa que es vital es que la trazabilidad no solo ocurre dentro de la Procuraduría General, sino ahorita hay una desconexión gigante para cualquier caso de seguridad pública en la ciudad. Es decir, les voy a poner el caso más típico, que lo veo por acá, es una cámara del Centro de Monitoreo de la Ciudad de México, del C5, ve que hay un ilícito, ¿no? Alguien, no sé, rompe una ventana de un coche. Eso es algo que emite un despacho, llega la policía, agarra a una persona, lo presenta en el Ministerio Público,
tal vez como lo agarraron en flagrancia, sí le van a poder vincular responsabilidades, lo mandan al tribunal, el tribunal hace una sentencia y se manda al sistema penitenciario. En cada una de estas bolitas nunca vamos a poder nosotros tener un sistema tecnológico que vincule el caso de principio a fin, porque son dependencias dispares, bueno, más bien separadas. Lo que eso hace que a veces estemos contando doble, triple o contando mucho menos de lo que está pasando en la ciudad, porque nosotros vemos un caso en el C5, un caso en la policía, un caso en el Ministerio Público y nunca podemos conectar ese caso. Lo que estamos haciendo en la Ciudad de México un poco es un nuevo sistema que administramos desde la agencia digital para que estas dependencias puedan vincular, y esto de la se las dejo si les interesa porque ya no me va a dar tiempo, pero para que puedan vincular cada caso y tener un poco la trazabilidad completa de cada reporte de la ciudad de principio a fin, desde que lo vemos en la cámara o donde sea que se inicie el proceso hasta que eventualmente tal vez se libera a una persona de los represores. Y luego finalmente, que es más parecido a lo que teníamos en mente, creo que en esta presentación tiene que ver, ok, cómo usamos toda esta información del ciclo anterior, lo que ya existe más lo nuevo, para informar a la toma de decisiones. Nosotros como agencia, ahorita les voy a dar un uso de caso, somos parte del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México todas las mañanas y estamos tomando un rol un poco de usar toda la información de las distintas dependencias para poder informar a la jefa de gobierno y al Gabinete de Seguridad en general sobre qué está ocurriendo en la ciudad en temas de seguridad y justicia y cómo pues, apoyarla a responder inquietudes, preguntas o evaluar algunos programas que esté ella teniendo en campo. Uno de los que les quiero presentar ahorita, por ejemplo, porque es interesante, solo porque es una fuente de datos nunca antes explotada por la Secretaría, tiene que ver con los GPS de patrullas y policías. Cada policía y cada patrulla que ustedes ven aquí circulando por la ciudad, cerca de 20,000 en cada turno, tiene un radio troncalizado y ese radio troncalizado manda una señal de GPS cada 15 segundos a una base de datos. Es una base de datos masiva por esas características que la verdad estaba hecha para un tablero de control en una pantalla como este tamaño en una sala de juntas donde puedes ver a todos los policías de la ciudad. Sin embargo, en realidad era una cosa que por las características de la base requería muchísimo trabajo de preprocesamiento para ser analizada y la Secretaría de Seguridad Pública no había hecho eso. Nosotros nos dedicamos en un par de semanas bastante intensivas a analizar toda esa información y tratar de generar algunos indicadores para pues, que la jefa de gobierno entendiera cómo estaba distribuyendo la policía en la Ciudad de México. Entonces dividimos a la ciudad en estos cuadrantes de 500 metros cuadrados y asignábamos, usando cada uno de los GPS, pues la densidad de cuántos policías pasaban por ahí por hora, cuánto tiempo permanecían por hora, cuántos eran policías, cuántos eran patrullas, cuántos eran policías bancarios, un poco la tipificación completa de la base de datos, son como 20 teras de información lo que nos dieron. Esto lo que le enseñamos a la jefa de gobierno es que dadas sus instrucciones desde que entramos, lo que ella le pidió a la Secretaría de Seguridad Pública es incrementemos la cobertura de los policías en campo, ¿no? Que cubran más territorio, que lo cubran más tiempo. Eso estaba pasando, pues la orden se daba, ¿no? Se asignaban las fatigas policiales en las cuales decía, corre más. Pero nosotros logramos mostrar que justamente de diciembre para acá se ha incrementado de manera significativa la cobertura policial en la Ciudad de México, cubriendo ahora 7% más de estos pequeños cuadritos de 500 metros cuadrados por hora, por policía, más bien que un policía pase por ahí una hora dada, que lo que se daba antes. Esto, pues la verdad es que si nos afianzamos al modelo tradicional de policía de proximidad y como disuasión situacional del delito, pues es una cosa interesante ver que se están cumpliendo la orden. Esto era para patrullas, si no mal recuerdo, y para policía a pie a tierra había subido solo 3 puntos porcentuales, pero es más difícil subir en realidad la cobertura de ellos. Esto ya me lo voy a saltar porque me queda un minuto. Y también pudimos tipificar en realidad para la jefa de gobierno los cuadrantes policiales, estos no los que yo hice, sino los cuadrantes policiales, que tenemos 847, en cuales había subido la incidencia de distintos delitos y había subido la presencia, y como hacer un poco, como pueden ver, el cuadrante de cuatro dimensiones, lugares donde subió la policía, vio la incidencia, y además donde bajó, subió y bajó. Y finalmente, bueno, esto evidentemente es importante para la jefa de gobierno en términos de toma de decisiones. Por la importancia de esto no voy a cansar de explicarles nada porque no veo nada, pero les puedo decir lo que me acuerdo. Y también muchas cosas que tenían que ver con ya modelos un poquito más explicativos o más analíticos que usaran esta información para entender cómo la policía funcionaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos evidencia de que en lugares donde sube la incidencia delictiva la policía patrulla más la siguiente semana, patrulla más 2 semanas después, patrulla igual, patrulla menos, un poco para entender, bueno, 0 minutos, pero entender un poco esas cosas que tenían que ver más con
cómo estaba impactando la policía incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y bueno, para resumir, si me robo 15 segundos más, un poco lo que hacemos como agencia digital tiene que ver con ese ciclo completo, cómo ponemos la tecnología, que es nuestro mandato, al servicio de las dependencias de la Ciudad de México para que mejoren su toma de decisiones y hagan más eficiente su operación diaria. Gracias. Muy bonito ejemplo de cómo se puede usar la tecnología para hacer más llevaderos los trámites que uno normalmente tiene que hacer en esta ciudad. Muchas veces uno no entiende por qué le piden lo mismo 20 veces, ¿no? Trámite. Espero que con estos cambios ya se evite esas molestias. Bien, por último tenemos la presentación de Nereida Hernández. Por favor, adelante. Bien, gracias. Buenos días a todos. Ya, la última y nos vamos. Bien, ¿ustedes han pensado qué tienen en común las empresas más exitosas? Bien, por ejemplo, pensemos en Yahoo. Yahoo lo que hace cada día es que hace un experimento con nosotros. Sutilmente hace modificaciones a su página web y va monitoreando cuál es la respuesta de los usuarios a esos pequeños cambios. Amazon, por ejemplo, desde que nosotros entramos a la página y damos el primer clic, empieza el monitoreo. Así compremos algo o no compremos. Si compramos algo, este monitoreo sigue hasta que nosotros concluimos la compra de ese producto y nos llega a nuestro domicilio. Y todo esto, toda esta información, que es un mundo de información, la analiza para ver el comportamiento de los clientes. Enterprise, que es una empresa, la más grande de renta de automóviles en Estados Unidos, hace más de 100,000 encuestas en todos sus puntos de venta para conocer la satisfacción de sus usuarios. Ahora bien, ¿ya saben qué tienen en común todas las empresas? Bien, el punto en común es que basan sus decisiones en la evidencia que van recolectando. Ellos mismos van generando la información que utilizan para tomar sus decisiones. La buena noticia es que cada vez los gobiernos estatales logran alinear sus incentivos políticos con los incentivos de la evidencia o del uso de la evidencia para la toma de decisiones. Y esto es un camino que ustedes acaban de ver en los ejemplos que mis colegas les expusieron, que cada vez hay más y mejores instrumentos de planeación, de monitoreo y evaluación. Pero seamos un poco retadores, seamos un poco ambiciosos y pensemos que estos instrumentos que nos muestran aquí, que estas experiencias que van generando los gobiernos únicamente son el primer paso, son parte de un proceso que tenemos que desarrollar y en el cual el primer elemento, la primera etapa es desarrollar elementos y esto tiene que ir madurando conforme vamos avanzando en un proceso hasta que llegamos a un punto en que tenemos instrumentos que son articulados, en que tenemos instrumentos que cada vez se usan más para la toma de decisiones y que tenemos instrumentos que son permanentes y perdurables en el tiempo, más allá de las administraciones de gobierno. En ese momento estaremos hablando de un sistema de monitoreo y evaluación eficaz. Esto es lo mismo, pensemos en un estudiante, en un pequeñín que empieza su educación. En la etapa del kinder,
este pequeñín lo que hace es fortalecer sus habilidades y potenciar su creatividad. Cuando pasa a la primaria, el objetivo de esta etapa del aprendizaje es la alfabetización y aprender operaciones básicas de aritmética. Conforme va pasando a la secundaria, a la preparatoria, va madurando, va profundizando la información, de tal manera que cuando llega a la universidad está listo para recibir su preparación para el trabajo, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo pasa con un sistema de monitoreo y evaluación. Estas son etapas por las que tenemos que ir procesando. Y otra buena noticia que les tengo es que tenemos evidencia del uso de la evidencia. Aquí Coneval ha hecho un ejercicio en el que durante 10 años ha recolectado cómo se ha usado su información para la toma de decisiones. En la gráfica podemos ver de la izquierda, podemos ver que en 10 años hemos detectado casi 5,000 usos de la información que genera, en este caso, Coneval. El 11% de esta proporción corresponde al uso que hacen las entidades federativas de esta información, son 538 casos, y aquí les dejo una pregunta de reflexión y de tarea, es ¿qué estamos haciendo en los gobiernos estatales para documentar nuestros usos? ¿Acaso lo estamos haciendo? Aquí vimos que Hidalgo lo está haciendo, palomita para Hidalgo, pero los demás, ¿qué hacemos para eso? Recordemos que un efecto demostrativo tiene un efecto multiplicador. Si nosotros mostramos que la evidencia sí sirve, esto se multiplica y también nos contribuye a la tarea en la que todos estamos inmersos. Ahora, del lado derecho tengo otra gráfica y aquí podemos ver en qué se usa la información que se genera. Bueno, el mayor uso que hacen las entidades federativas de la información es en el cambio o mejora de un programa o de una política pública. El siguiente uso es el uso que hacen los tomadores de decisiones para apoyar sus opiniones sustentadas. Y finalmente hay un uso que a lo mejor a veces no vemos, pero que a todos los que estamos en el tema de monitoreo, de evaluación, de planeación nos sirve, y es en la construcción de capacidades institucionales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y todos estos numeritos qué? Bueno, les quiero decir aquí, les quiero platicar algunos ejemplos de lo que significa cada uno de estos numeritos. Esto del 536, uno de estos casos es esto, y es la creación de estrategias para el combate a la pobreza. Aquí tenemos varios ejemplos que varias entidades han generado, incluso municipios. Les cuento el caso de Querétaro. Querétaro lo que hizo cuando recibió la información de la medición de la pobreza a nivel estatal y a nivel municipal fue identificar aquellas zonas o aquellos municipios donde Coneval decía que había muy alta pobreza extrema y pobreza. Y a partir de aquí generó un instrumento complementario para poder conocer dentro del municipio a quién apoyar. Entonces levantó un censo en 911 localidades, de tal manera que ya tenía información geográfica, ya tenía información social e información demográfica y socioeconómica de la situación de esas personas, y con esta información implementó una estrategia que se llama hombro con hombro, y esto permitió la disminución de carencias. Este ejercicio lo han replicado otras entidades federativas como Chihuahua, como Guanajuato, incluso Puebla,
que Puebla, con una estrategia similar en la que analizó aquellos igual municipios donde había más alta carencia, logró bajar de 2010 a 2016 todas las carencias sociales. Otro ejemplo, les platico otro ejemplo, que es también en Puebla, es respecto al sistema de captación de agua de lluvia. Y aquí lo que pasó es que cuando en Puebla se identifican aquellos municipios con carencia de servicios básicos en la vivienda, se identifica que el más alto era el agua, que había varios que no tenían acceso al agua. Entonces el gobierno lo que hizo es empezar a hacer un diagnóstico de cuáles eran las características de esos municipios en los que no llegaba el agua y a conocer por qué. Y bueno, cayeron en la cuenta que las condiciones geográficas no permitían que se implementara esto, que se metieran tuberías porque era muy costoso. Estamos hablando de zonas rurales en la sierra, de Puebla. Entonces, aquí entró la creatividad del gobierno y lo que hizo fue el uso de tecnologías alternativas y implementó sistemas de captación de agua de lluvia. Esto a lo largo lo que hizo es que bajó la carencia, contribuyó a bajar la carencia en esos municipios de acceso de servicios básicos en la vivienda, porque ahora esas localidades ya tenían agua a un costo mucho más bajo que en otras localidades. Bueno, aquí igual hay otro caso, que es un caso que se está desarrollando en Chihuahua, todavía no está concluido, y es un caso en el que el gobierno decidió colaborar con sociedad civil. Ellos identificaron igual zonas donde necesitaban una intervención pronta porque las carencias eran muy altas, y el gobierno no únicamente se quedó con un diagnóstico estadístico, sino que profundizó, fue a visitar estas zonas e identificaron una localidad que está cerca a una zona industrial. ¿Por qué? Porque ahí se produce ladrillo. De hecho, la localidad se llama, o la comunidad se llama Ladrilleros Norte, y cuando el gobierno empieza a ver las condiciones de esta comunidad, empieza a ver que no solamente son carencias lo que sufren, sino que tienen otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ellos ahí al lado producen el tabique, ahí tienen los hornos, y eso hace que el área y el aire esté contaminado. También ellos tienen ahí un asentamiento irregular, de tal manera que pues los servicios básicos nunca van a llegar a ese lugar porque es un asentamiento irregular. Entonces el gobierno no puede intervenir para darle servicios ahí. Y lo que hicieron es que después de varias intervenciones de platicar con la comunidad, llegaron al acuerdo en que a esa comunidad la iban a desplazar a una parte aledaña, de tal manera que ahí pudiera accesar a servicios básicos y bueno, también mejoraba aquí el ambiente de su aire. Esto apenas está en proceso, todavía no lo ha terminado Chihuahua. Y bueno, en resumen, ¿qué les quiero decir? En resumen, de lo que hemos hablado en este panel es que tenemos que actuar sobre hechos reales. Si nosotros demostramos o si nosotros utilizamos evidencia para diseñar un programa o una política, la probabilidad de que esta política o este programa sea exitoso es mayor, y la probabilidad de que los beneficiarios y las personas tengan mayor bienestar es mayor. Entonces aquí, punto número 1, siempre usemos evidencia. 2, mejora continua, constante. Consideremos que todos nuestros gobiernos son como un trabajo en proceso, nada está terminado, y un trabajo en proceso necesita tener monitoreo y evaluación constante
para que nos permita retroalimentar si por el camino correcto. Y finalmente, hablábamos que para generar un sistema de monitoreo y evaluación eficaz, tenemos que articular diferentes instrumentos y unos de ellos son marco normativo, un marco normativo que le dé sustento a las acciones o a los instrumentos y diferentes actores que tenemos en un sistema de monitoreo y evaluación, un arreglo institucional en el cual haya mucha claridad de quién participa y cuál es la responsabilidad de los diferentes actores, que a veces eso no pasa mucho. Y otro punto es la construcción de capacidades institucionales. Decíamos que el uso de la evidencia es un tema prácticamente nuevo y esto nos obliga a seguir teniendo retroalimentación y a seguir teniendo un aprendizaje continuo en nuestras instituciones. Gracias. Gracias, Nereida, por el conjunto de casos que muestran cómo la evidencia permite resolver problemas. Llegamos a la parte de preguntas que no sé si creerle al Mentimeter, porque su nombre me tiene impactado. Pero parece bastante interesante. Hay, no sé cuánto tiempo tenemos disponible. Unos 10 minutos. Entonces, yo quisiera plantear al panel dos preguntas para que quien quiera la tome, y son de naturaleza tal que puede haber más de uno respondiendo la misma pregunta. La pregunta más popular es: ¿cómo ha sido la coordinación con los municipios? Creo que es una pregunta importante. Si quieres... Gracias, Fernando. Bueno, los municipios, pues, desgraciadamente son el nivel que sufren más con el tema de la aplicación de los programas, pero a veces yo digo que sufren porque quieren, porque los municipios tienen las suficientes potestades recaudatorias para poder generar recursos y poder atender lo que la ciudadanía necesita. El municipio, a través del pacto coordinado de coordinación fiscal, puede exigir que esa recaudación se ponga precisamente en su territorio y ellos así cumplir con lo que sean las necesidades, ¿no?, de la población. Pero pues bueno, desgraciadamente el municipio tiene muy poco tiempo de gestión, y en que se da cuenta, en el momento en que ya se empieza a dar cuenta que él pudo haber realizado y este tipo de cuestiones, pues ya se tiene que ir, y entonces volvemos a reinventar la administración municipal. Yo creo que el principal reto del municipio pues sí es contar con gente profesionalizada. El día de ayer hablaban precisamente sobre el desarrollo de las capacidades en diferentes aspectos principales, ¿no?, de una administración, que es la planeación, que es la presupuestación y que es la evaluación. Y cómo esto, pues bueno, mínimamente se tiene que estar vinculando para no reinventar las administraciones municipales, como suele suceder. El Estado de Hidalgo, ¿qué está haciendo ahorita con los municipios? Bueno, la planeación, la evaluación obedece a un esquema generalizado de planeación democrática. Desgraciadamente no podemos estar en los 84 como quisiéramos, ¿no?, cada mes o cada 3 meses. Se estableció una estrategia territorial, una nueva regionalización en el Estado, en donde con
nuevas directrices, sobre todo de estadísticas, bueno, pues contamos con una regionalización en 5 macroregiones, nosotros le llamamos, en donde están unidas por sus características geográficas y en donde, como comentaban, las universidades, al ser esos focos de la academia y donde converge, pues al menos la población, que posteriormente va a ser pues la que sea la económicamente activa del municipio, empecemos estos ejercicios de planeación, de programas prioritarios de su ejecución y de la evaluación. Y lo hacemos a través precisamente de los comités estatales de planeación y en este caso del subcomité de monitoreo y evaluación de la política pública. Pero sí quiero decir, o sea, el recurso del Estado no alcanza para el municipio, no lo alcanza. ¿Y qué han hecho para incorporar a los municipios la cultura de la evaluación? Sí, claro. Bueno, hasta ahorita es ir con ellos y acompañarlos en el proceso del establecimiento de su comité de planeación municipal y su sistema municipal de evaluación. También se hace un esfuerzo por medio de, se establecen las UTED pequeñitas, las unidades técnicas de evaluación del desempeño, y se establece pues un tema de indicadores ya con ellos que tienen que estar muy relacionados con la ejecución de sus programas en sus 3 años, 4 que tienen de gestión. O sea, hay un acompañamiento hasta ahorita. Sí, con la E40 lo primero ha sido un gran reto. Primero está entender el equilibrio entre lo que los municipios quieren y lo que las estadísticas y los estudios arrojan. ¿Por qué? Porque a veces los presidentes municipales, por ejemplo, en algunos municipios que nos hemos encontrado en la Mixteca, que es la región que tiene los mayores índices de pobreza y marginación, dicen, lo que necesitamos nosotros es la pavimentación de la calle principal y la barda de la iglesia. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos más. Y efectivamente hay una cosmovisión detrás de, ¿no? A lo mejor, pues sí, la parte religiosa es muy importante y la pavimentación, pero también hay procesos también de opacidad que en los municipios, que hay que decirlos con toda claridad, en los cuales también a lo mejor ya tienen apalabradas obras, hay procesos, digamos, que no son muy transparentes al interior de ellos, que yo creo que aunado con la falta de profesionalización, tienden a decir, oye, pero los estudios cualitativos dicen que tu principal tema aquí es el agua, la captación de agua de lluvia puede ser una alternativa, porque en tu priorización de obra no nos interesa. Entonces ha sido ese el gran reto y entonces ha sido también entender ese equilibrio entre la parte, entonces vámonos en la asamblea, permítanos exponer los estudios cualitativos y que sea la comunidad la que decida finalmente hacia qué priorizan. Si la comunidad dice que tiene que ser la barra de la iglesia de la calle principal, pues bueno, ahí también es el gran tema, ¿no? Hay fondos, el FAIS, el FISIM, que se tienen que destinar con un esquema de intervenciones y ahí es. Pero tampoco podemos imponer, sería un craso error imponer una cosmovisión. Yo creo que así ha sido también como lo hemos solucionado también un poco y también ser respetuosos de estas cosmovisiones. Y el segundo gran reto, la coordinación interinstitucional. La coordinación interinstitucional es clave. De pronto hay esfuerzos aislados, ¿no? De pronto llega Coplade y dice, pues yo agarro todo esto, o agarra algo la Secretaría, la Comisión Estatal del Agua y interviene, pero no hay una unificación de esfuerzos. Y ahí sobre ello hemos diseñado nuestra estrategia de seguimiento y monitoreo de la E40. En el caso de Zacatecas, sí intentamos darle empezar a evaluar a los municipios, sobre todo en el tema del fondo minero. Y ya, de hecho, en nuestro programa anual de evaluación consideramos a los municipios con características mineras, pero ya ahorita nos metimos en un problema porque el uso del fondo minero lo ha cambiado el gobierno federal. Antes era pues para carreteras, infraestructura, y ahora va diseñado pues para tandas. Entonces, en ese sentido, nos metimos en una complicación. Pero también comentarles pues que actualmente en México tenemos un federalismo mal entendido, porque efectivamente pues el municipio es la institución más cercana al ciudadano, sin embargo pues carece de capacidades institucionales, de recursos humanos, recursos financieros,
de todo tipo la mayoría de los municipios. Hay municipios que sí tienen mayores capacidades, sin embargo, el promedio general pues es otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, había quien estaba analizando la ley de coordinación fiscal. Yo creo que era un análisis muy profundo porque decía, mira, la ley de coordinación fiscal tiene y obligaciones, más bien el alcohol cobra impuestos federales, dice, pero los borrachos son locales. Entonces, y en ese sentido, pues se hace un chascarrillo, pues, en ese sentido que es muy complicado porque ahora sí que la transferencia de recursos, y más ahora que vemos que está un poco limitada, pues pone en mayor complicación a las finanzas municipales y bueno, pues en temas de evaluación, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es necesario y es fundamental invitar al municipio a que participe, pero yo creo que ahorita ellos están más preocupados por cómo van a resolver sus temas económicos y andan más bien en el día a día, pero bueno, yo creo que poco a poco y conforme vayan resolviendo sus temas financieros y económicos, pues poco a poco vamos a poderlos irlos involucrando en esta cultura del monitoreo y la evaluación. Gracias. Solo una pregunta más que es muy directa. A Eduardo, ¿existen mecanismos de coordinación de la Ciudad de México con el gobierno federal para implementar un mejor sistema generador de datos para la política pública? Ok. En realidad, digo, somos un gobierno nuevo, llevamos bien poquito tiempo, entonces nos hemos dedicado todavía a planear más que ejecutar en la mayoría de los casos. Con el gobierno federal es una parte bien importante. Yo hasta hace 6 meses estaba del otro lado de la cara y me tocaba a mí administrar los datos abiertos de la federación. Y una cosa que es muy interesante recalcar es que la verdad los datos de la ciudad son en muchísimos sentidos mucho más interesantes, los datos que la ciudad recaba por sus atribuciones, pero son datos que son importantísimos para la federación. Y en menor medida, bueno, en igual medida casi, los datos de la federación son vitales para la toma de decisiones aquí en la Ciudad de México. Una de las cosas por la que nos sentimos entusiasmados un poco es por poder implementar esos mecanismos de coordinación, de intercambio de información entre la Federación y nosotros en ambas direcciones, justamente para complementar en el ámbito de las atribuciones de cada dependencia y de cada pues, nivel gubernamental, cómo mejorar la labor que tenemos que hacer todos los días. Pasa por un proceso de que la ciudad todavía tenemos que madurar muchísimo nuestros procesos de recopilación y recolección de datos antes de poderlos compartir. Creo que una cosa que sería catastrófica es andar compartiendo cosas que ni siquiera nosotros estamos seguros que en realidad se atienden a la realidad. Gracias. Bueno, con esto damos por terminada esta mesa. Me resta, sí, entregar las constancias de participación y los agradecimientos a cada uno de nuestros participantes.